vamos a realizar el ensayo. Acá está el instrumento en cuestión. La carátula no importa, lo importante de la carátula es que marque cuál es el cero y cuál es el final de la escala. Después esto se puede escanear en función de lo que uno quiera medir y después hace la escala correspondiente. Entonces, bueno, ¿cómo armamos acá? Lo armamos de la siguiente manera. Este es el positivo, va hacia la resistencia de 1K, va al potenciómetro, del potenciómetro sale el negativo para acá. Bueno, como estaba en el esquema que habíamos dibujado en la pizarra. Entonces, ¿cómo conectamos todo? En principio, el tester lo tenemos puesto en tensión de continua y el tester lo vamos a conectar acá para que me mida justamente la tensión sobre la caída de tensión sobre la resistencia. Vamos a ver que nos mida la caída de tensión sobre la resistencia. Ahí está conectado para que nos mida la caída de tensión sobre la resistencia. Vamos a conectar el negativo. En este caso voy a usar esta fuente de alimentación, la cual me va a simular los 9 volt. Yo voy a conectar el negativo con todos los negativos, el positivo al potenciómetro correspondiente. Verifico que el potenciómetro esté en 0 y ya estamos listos para la prueba. Vamos a encender la fuente de alimentación con los 9 volt calibrados y vamos a ver que el instrumento se mueve un poquito porque evidentemente el potenciómetro no está a 0,0. Bueno, vamos a comenzar a aumentar un poquito la tensión. Acá tiene un poquitito de... Ahí está, muy bien. Aumentar un poquitito la tensión, variando justamente el divisor resistivo formado por el potenciómetro, y vamos a hacer que esto marque a fondo de escala. Ahí está, más o menos a fondo de escala. Ahí está. Lo bueno sería que tenga un espejito detrás para que corrija el error de paralaje. Bueno, ¿qué caída de tensión tenemos? 0,97 volt. Vamos a bajar un poco la escala si tenemos una mejor resolución. Es a propósito que elegimos también una resistencia de bajo valor como la de 1K, o más o menos 1K. ¿Por qué? Porque entonces la resistencia del instrumento afecta lo menos posible porque se pone en paralelo con la resistencia, ¿no? Bueno, ¿qué caída de tensión tengo en la resistencia de 1K? 970 más o menos. Sí, 900. A ver que se estabilice un poquitito. Sí, más o menos. 970. Sí, 970 milivolt. Bueno, eso es en la resistencia, ¿no? Ahora sí, lo que hacemos es medir sobre el instrumento de medición a fondo de escala. Vamos a intentar medir a fondo de escala. En el instrumento de medición corregimos porque siempre estamos variando nosotros las constantes en el circuito, que no son tan constantes, ¿no? Convengamos que este potenciómetro está un poco picadito, hay que usar uno que esté bien. Bueno, vamos a ver, acá tenemos 0,44 volt. Le bajamos un poco más la sensibilidad y nos encontramos que tiene 44,4 milivolt. Entonces la tensión máxima es 44,4 milivolt. Bueno, ya tenemos los valores, así que vamos a ver cómo se puede calcular esto, o cómo se calcula. Bueno, ahora vamos a calcular los valores en base a los valores obtenidos. Pero en principio lo que tenemos que hacer es saber perfectamente el valor de la resistencia de 1K, y lo cual lo averiguamos midiendo el valor de esa resistencia. Bueno, al medir la resistencia de 1K, la que nosotros decimos que es de 1K, en función de las tolerancias y demás, nos quedó en 982 ohms. Bueno, vamos a hacer los cálculos correspondientes. En principio ya sabemos de estas mediciones que hicimos hasta ahora, ya podemos establecer perfectamente cuál es el valor de la tensión máxima. El valor de la tensión máxima, en este caso, que es la máxima que puede medir el instrumento a fondo de escala, es 44, y acá lo vamos a extender un poquitito más para afuera, 44
44,4 milivolt, o lo que es lo mismo decir 44,4 por 10 a la menos 3 volt, para después poder hacer los cálculos pertinentes. Bueno, ahora tenemos que calcular, en función de esta tensión, podemos tener en cuenta, o sea, teniendo en cuenta, perdón, el valor de la resistencia y demás, tenemos que calcular el valor de la corriente máxima. ¿Cómo calculamos I máxima? I máxima, ¿sí?, que es la corriente que circula por el instrumento, la máxima que puede circular a través del instrumento para que este indique a fondo de escala. La I es igual a la B sobre la R, ¿verdad? Sí, B sobre R. ¿Qué B? La B que cae sobre la resistencia de un K, ¿no? Entonces la B en la resistencia de un K. ¿Sobre qué cosa? Sobre el valor de la resistencia de un K, que todos sabemos que no es de un K, exactamente, debido a su tolerancia. Entonces la tensión en la resistencia de un K, ¿a qué es igual? A 970 milivolt. O sea, 970 por 10 a la menos 3 volt. ¿De dónde lo saqué? De la medición que realicé anteriormente. Y la resistencia de un K no es de un K. ¿De cuánto es? De 982 ohms. Fíjense que lo que he hecho es reducir todo a su, ¿cómo es que se dice? Al valor unitario. Volt, ohm, ampere y demás. Bueno, hacer los cálculos correspondientes. 970 por 10 a la menos 3 volt dividido 982 ohm, nuestra pseudo resistencia de un K, nos queda 0,98778 por 10 a la menos 3 ampere, lo cual es equivalente a 0,98 miliampere o también 987,78 microampere. Es importante utilizar la mayor cantidad de decimales que podamos. ¿Por qué? Porque es una cuestión de que son cálculos para instrumentos de medición, ¿no? Entonces hay que tratar de ser lo más exacto posible. Bueno, ya establecimos el valor de la corriente máxima. Listo, ya tenemos el valor de la corriente máxima. Entonces la corriente máxima es de 987,78 microampere. Y ahora tenemos que calcular qué cosa. RI. La RI, que es la R minúscula I, la resistencia interna del instrumento. Nunca se les ocurra medir la resistencia interna del instrumento colocando el tester en ohm para medir la resistencia como si fuese una resistencia común, porque ¿qué es lo que va a pasar? El tester hace circular corriente eléctrica a través de lo que está midiendo, y entonces pueden provocar daños físicos al instrumento, ¿no? Entonces, bueno, aplicamos la ley de Ohm, la resistencia R, a que es igual a U sobre I o B sobre I. ¿Qué B? En este caso, la B máxima que puede medir el instrumento, sobre qué corriente, la corriente máxima que puede medir el instrumento a fondo de escala. ¿Y esto a qué sería igual? La B máxima es esta, que es 44,4 por 10 a la menos 3 volt, sobre la corriente máxima, que es la que calculamos recién, que es 0,987,78 por 10 a la menos 6 ampere. Hoy lo calculé directamente teniendo en cuenta este valor. Es más, vamos a borrar esto, porque ya lo pusimos acá arriba, si no se va a confundir. ¿Sí? Este valor no lo necesitamos ahora. Este es el valor que puse acá, que es el valor de la I máxima. Y bueno, y ahora lo calculamos. Y bueno, si sacamos el cálculo correspondiente, o sea, los 44 milivolt con los 987 microamperes, nos queda una resistencia interna del instrumento de 44,94 ohms, casi 45 ohms. Entonces estos son los valores que yo tengo que anotar en un papelito, si es posible algo adhesivo, y ponerlo al instrumento para después saber y tenerlo ya perfectamente definido. Entonces, tensión máxima del instrumento nos quedó 44,4 por 10 a la menos 3 volt. Corriente máxima 987,78 microamperes. Y la resistencia interna, vamos a poner el valor acá, y entonces completamos los campos, 44,94 ohms.
Entonces acá tenemos uno de los valores, la B máxima, acá tenemos el otro de los valores, la I máxima, y acá tenemos el otro de los valores, que es la resistencia interna del instrumento. Bueno, chicos, espero que este pequeño tutorial les sirva para calcular los parámetros de su instrumento.